En general, digamos, Taylor va después. ¿Y el Taylor y McLaurin vieron en dos variables directamente o vieron antes en una variable? Vimos directamente en dos variables. ¿Y entendieron algo en dos variables? Porque si no lo vieron antes en una variable, es más raro entenderlo en dos variables. O sea, la profe básicamente nos dijo las derivadas que hay que hacer y nos mostró la fórmula en la que hay que reemplazar esas derivadas evaluadas en un punto. Como que teórico mucho no explicó nada. Claro. O sea que va ahí medio como una fórmula gigante donde hay que poner derivadas, digamos. Claro, como que dijo que no le interesaba tanto la fórmula porque era literalmente reemplazar y más bien le interesaba el tema de las derivadas para máximo y mínimo más adelante. Bueno. Sí, nosotros vamos a tener un problema con el práctico porque eh, yo, Taylor y McLaren empezar, no creo que la clase que viene, ni siquiera, pero si empezamos con la que viene, lo que vamos a hacer primero es en una sola variable para entender cuál es la onda de Taylor. Ustedes no vieron eso en análisis uno, ¿no? Algunos sí y otros no. Claro. Yo sí Sí, lo bueno, lo quedé. vamos a hacer de nuevo. Lo vamos a ver en análisis uno, o sea, con una sola variable para ver cómo es, porque por ahí es un poco más fácil de entenderlo. Y después en dos variables, con lo cual nos va a llevar un par de clases. Y entiendo que Paola, más allá, que no sé por qué no dio implícita, va a empezar ella con máximo y mínimo. El primer parcial de práctico suele llegar a ese máximo y mínimo. ¿Están arreglados con ella el tema del parcial y eso? Nos dijo aproximadamente la fecha, que iba a ser el final de junio, pero no dijo nada más. Claro. En general, el primer parcial de práctico suele llegar hasta máximo y mínimo. Y en general, bueno, hablando con ella, pero Taylor no suele ser un tema de parcial práctico. O no se sabía tomar, o no en general. ¿Por qué me largo? Ahí, déme un segundo. Sí, así que está bien dado. Bueno. Bueno, a ver, yo quiero que hoy. ¿Se acuerdan que la última clase vimos implícita? Quedó el tercer caso de implícita que vimos, así un ejemplo, pero no quedó muy, o para mí no me quedó muy claro, o que les haya quedado claro a ustedes, la idea o cómo es la onda de eso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de eso, un poquito más llevado a un ejercicio real, y lo vamos a interpretar con GeoGebra, ¿ah? Sobre todo porque hay un par de ideas que me interesa que las agarren, digamos, porque son conceptos que voy a necesitar para más adelante. Eh, Miren, voy a poner esto acá. Como esto que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un ejercicio y la interpretación de GeoGebra, yo no lo tengo eso grabado, así que yo voy a grabar esto y después lo voy a subir a YouTube. ¿Ah? Después lo edito un poquito y lo subo. Bueno, a ver. ¿Se acuerdan? El tercer caso de implícitas, lo que decía es que si yo tengo un sistema de dos ecuaciones
¿sí? Con tres incógnitas. Habíamos dicho que si esas son dos superficies en el espacio, se cruzan, se cortan, y me generan una curva en el espacio, ¿sí? Las curvas en el espacio, yo las puedo representar, o se suelen representar, como paramétricas. Y z también como una función de x, ¿tá? Como no necesariamente es una función, le ponen f1 y f2, pero son funciones de x. ¿Ah? Y de x no se dice nada, entonces como que se sobreentiende que x es igual a x. Por ejemplo, miren, yo quiero hacer un ejercicio que lo vamos a graficar después. Supongamos que sea así. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y z más y igual a 2. ¿Ah? Entonces, lo primero que yo veo... Que se habilitó alguien. Quedó el video mío ahí, ¿no? Sí. Esto es un cilindro de radio 1, porque fíjense, más allá de que no esté Z, yo no tengo que ver esto en R2, sino lo tengo que ver en R3. Si yo esto lo veo en R2, esto es una circunferencia de radio 1. Pero como estoy en el espacio, una circunferencia de radio 1 termina siendo un cilindro de radio 1, cuyo eje es el eje de las Z. ¿Ah? La segunda ecuación es un plano. ¿Ah? Entonces, si yo más o menos imagino, por la mano de álgebra, un cilindro con un plano, se van a cortar o se van a cruzar y me van a dar una circunferencia o una elipse en el espacio. Sí, más o menos con eso, ¿no? Sí, profe. Bueno. Entonces, yo decía, ese sistema de dos ecuaciones me define a dos variables, en este caso y z, como función de la otra. ¿Ah? Y mi problema, que es lo que yo quería hacer con derivación de funciones implícitas, es, si y es una función de x, quiero calcular la derivada de y con respecto a x. Y si z es una función de x, quiero calcular la derivada de z con respecto a x. Eso es lo que yo quiero calcular. Entonces voy a poner acá. ¿Para qué las quiero calcular? Esa es otra pregunta que yo quiero que veamos ahora. Está bien, o sea, muy lindo todo esto, pero ¿para qué? ¿Qué quiero hacer con esas dos derivadas? Entonces, miren, como este es un ejercicio de este caso, y un ejercicio medianamente sencillo, yo podría en este caso hacer así, miren. Es fácil despejar, o sea, explicitar y. Yo podría hacer así, y es igual a 1 menos x al cuadrado, porque se pasa por allá, raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada sería más menos. O sea, despejé y. Y acá abajo también puedo despejar z. Z va a ser 2 menos y. Pero y, yo dije que y era esa raíz cuadrada, o sea que yo puedo poner z va a ser igual a 2 menos. Y acá, bueno, va a ser un poquito raro, pero miren. Más menos, porque y vale eso, está ahí arriba. O sea que terminé haciendo 2. Pude despejar y z y ahí expresé a y en función de x, y en función de x, y z en función de x.
O sea, en este caso yo pude explicitar las variables. ¿Ah? Y si les puedo explicitar, puedo calcular, como yo ya sé o como ustedes ya sabrían en análisis 1, las derivadas. Porque ahí ya tengo y función de x, entonces puedo hacer que la derivada de y con respecto de x es una derivada de una función de una sola variable. Entonces, si resuelvo esa derivada, ¿ah? ¿Qué va a quedar? Va a quedar menos x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado con un más menos por ahí. ¿Ah? Después el más menos lo vamos a sacar para hacer un poquito más sencillo al ejercicio o a la graficación, pero es más menos y más menos. ¿Ah? Porque la derivada del argumento es menos 2x y en la derivada de la raíz sale un 2 acá abajo, el 2 se me va con el 2 y ya la simplifiqué. Y acá puedo hacer lo mismo. Si ya sé que z es esto que está acá, puedo calcular la derivada de z con respecto a x. ¿Y qué va a ser igual a? Eso se va. Tengo un signo menos ahí. Y este paréntesis, la derivada de ese paréntesis, es la derivada de eso que estaba ahí arriba. O sea, es igual, con un signo menos ahora. Entonces me va a quedar directamente x dividido 1 menos x al cuadrado. ¿Ah? O sea, yo calculé ahí las dos derivadas sin hacerlo de funciones implícitas. ¿Pero por qué lo pude hacer? Porque en este ejercicio, que no era tan difícil, yo pude despejar y despejar z. ¿Ah? O sea, lo resolví como ustedes medianamente sabían hacerlo antes. Solamente como para ver que me da lo mismo, yo puedo calcular esas derivadas sin hacer todo esto de explicitar. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto la otra vez? Lo había dicho que la derivada de y con respecto a x se calculaba con unos determinantes. ¿Ah? Era un signo menos jacobiano, ¿de qué cosa? De las funciones g1 y g1 y g2. Abajo iba el determinante, estos son determinantes, ¿sí? Determinante, 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 determinante. Abajo va el determinante principal, que está formado por I por Z. ¿Ah? Por estas dos. Y arriba, una reglita rápida para hacerlo era así. Si acá tengo IZ, pongo acá también IZ, y ahora me fijo. Estoy queriendo calcular la derivada de y con respecto a x, entonces acá voy a reemplazar esa y por una x. O sea, yo ahí generé la formulita para poder calcular esa derivada. ¿Ah? Entonces ahora puedo hacer cálculo con eso. Si hago el cálculo con esto, va a quedar así. Derivada de y con respecto de x va a ser un signo menos. ¿Cómo se leía jacobiano? Esto es, G1 y G2 son las filas. Fila de G1, fila de G2. Columnas I y Z. Y columna I, columna Z. Entonces acá va. La derivada de G1 con respecto a I. Si yo derivo G1 con respecto a I, es 2I. Acá va, derivada de G1 con respecto a Z. G1 no tiene Z, o sea que la derivada de G1 con respecto a Z es 0. Fila 2 es derivada de G2 con respecto a I. 1. Y derivada de, acá va, derivada de G2 con respecto a Z. 1 también. ¿Ah? La matriz de arriba va a ser 0 y 1, porque acá es Z y acá es Z, o sea que esta columna no cambió. Y la columna que sí cambió es la primera columna. Donde tengo que poner acá G1 y G2 derivados con respecto a X. Derivada de G1 con respecto a X es 2X. Y derivada de G2 con respecto a X no tiene X, así que va 0. ¿Ah? O sea que queda algo así. Menos
hago esos determinantes, es 2x por 1 es 2x por 0 menos 0, arriba me queda 2x, y abajo me queda 2y por 1, es 2y menos 0, se me queda 2y, este se va con ese, y me queda menos x sobre y. Que aunque no parezca, es lo mismo, porque, a ver, yo estoy diciendo que esta derivada, acuérdense que esta es la derivada de y con respecto a x. ¿Ah? Esa derivada de y con respecto a x yo la había calculado de otra forma y me dio menos x sobre esa raíz. Y si comparan eso con eso es lo mismo, porque tengo un signo menos, tengo la x, acá yo puse y acá tengo eso, pero eso que estaba ahí es precisamente y. O sea, es lo mismo. ¿Me siguen, no? ¿Me siguen? Profe, yo entré 5 minutos tarde y lo agarré en medio de la explicación. ¿Qué estaba demostrando? Bueno, vamos a hablar un poquito. No, Estoy viendo el o sea, tercer. a ver qué busco para después en el tema. Sí, estamos en funciones implícitas. Tercer caso. El tercer bueno. caso lo vimos la otra vez, pero no hicimos un ejercicio o un ejemplo que yo quiero ahora graficarlo, ¿no? Para ver qué quiere decir todo esto. El tercer caso de implícita decía, yo tengo dos funciones de tres variables, o sea, son dos superficies. Si esas dos superficies se cortan o se cruzan en el espacio, me dan una curva en el espacio. ¿Ah? Las curvas en el espacio, en general, se expresan en forma paramétrica. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, un ratito acá. ¿Qué quiere decir en forma paramétrica? Que dos variables yo las pongo en función de la otra. O sea, este sistema de dos ecuaciones me define a y como función de x y a z como función de x. X igual es la misma. ¿Ah? ¿Por qué lo elegí así? Porque en general se elige así, digamos. Yo podría haber puesto x en función de y de z, o sea, lo que sea, pero en general y es función de x y z en función de x. Ahora, si es una función de x y z es una función de x, yo quiero calcular sus derivadas. Eso es lo que yo quiero hacer en función, como derivación, ¿no? Porque acuérdense que yo estoy haciendo derivación. Si eso lo llevo a un ejercicio, y yo puse acá a propósito un ejercicio medianamente sencillo, quiero ver e interpretar qué estoy haciendo, ¿no? Esta función es un cilindro. Ahora lo vamos a graficar. ¿Ah? Y esto es un plano. ¿Se imaginan que si yo tengo así? ¿Ah? Bueno, mi quiero va a salir mucho mejor, pero X y Z. ¿Ah? El cilindro es un cilindro de radio 1 y centrado en el origen. O sea, va a ser, en el piso es como una circunferencia. Yo ahí dibujé un cuarto de circunferencia, ¿sí? Y que se va para acá arriba. Uy. Se va así para arriba. Se ve más o menos el cilindro, en realidad es un cuarto de cilindro. ¿Ah? Y esa otra función es un plano. El plano ese, habrá que dibujarlo, ¿no? Pero imagínense, a ver, intentemos imaginar unas cosas. Este es un plano que está inclinado. ¿Ah? Supongamos que no fuera un plano inclinado, que fuera un plano paralelo al piso, un plano así. ¿Ah? Si el plano fuera paralelo al piso, va a cortarlo a ese cilindro y la intersección va a ser una circunferencia, más o menos ahí, y a toda la vueltita. ¿Me siguen con esa idea, no? Sí, profe. Ahora, este plano no es un plano paralelo al piso, sino que es un plano que tiene una inclinación. ¿Tá? Entonces, si ese plano está inclinado, la intersección entre el cilindro y el plano no va a ser una circunferencia, sino va a ser más parecido, va a ser una elipse. ¿Tá? Porque como que se va a estirar esa circunferencia. ¿Tá? Eso es lo que me está definiendo este problema. Esta llavecita, al vincular las dos superficies, me está diciendo que es la intersección de esas dos curvas, de esas dos superficies. Va a ser esa curva en el espacio. Esa curva en el espacio yo la veo como y función de x y z función de x. Este ejercicio lo puse a propósito porque fíjense que fue sencillo despejar y despejar z. O sea, puedo expresar a y como función de x y a z como función de x. Y como las tengo explicitadas, las puedo derivar. Esto sería análisis 1, porque es una derivada de una sola variable. ¿Ah? O sea, yo calculé las dos derivadas. ¿Sí? Ahora,
nosotros vimos la otra vez que en vez de, porque en ese problema fue fácil, pero si yo no puedo explicitar, o sea, no puedo generar esto para poder derivar, el método, lo que habíamos visto, es que yo podría calcular esas dos derivadas sin tener que hacer todo esto, y se hacía, habíamos hecho un desarrollo con Kramer, un sistema de dos ecuaciones, ¿se acuerdan? Yo llegaba a una formulita parecida a esa, si no revísenla, pero la habíamos visto, y acá que dice, bueno, calculé de nuevo esta derivada usando otro método, y me da lo mismo. ¿Ah? La forma no parece igual, pero si se fijan, esto es lo mismo que eso, porque eso es y. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, profe, perfecto. Esto no lo voy a hacer acá, pero si yo planteo derivada de z con respecto de x usando todo esto, voy a volver a calcular y voy a llegar a eso. ¿Ah? Como sea, el segundo método, este con jacobiano y esto que parece mucho más raro, es mucho más directo y me ahorro todo esto de tener que explicitar, sobre todo que a veces no lo puedo hacer. Acá puedo, pero en general no se puede. Si esto es mucho más difícil. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiero hacer? Porque quiero cerrar una idea con esto. Calculé las derivadas. ¿Ah? Ahora la pregunta es, bueno, está todo muy lindo, pero ¿para qué? ¿Qué hago con eso? O sea, ¿cuál es el sentido de hacer estas derivadas? ¿Qué aplicación le veo a esto? Entonces, miren. Yo ahora me voy a pasar en breve al GeoGebra, ¿sí? Pero fíjense, la intersección de estas dos superficies me da una curva. Recién dijimos que eso va a ser una elipse. La curva esa le voy a llamar C. ¿Cuáles son las ecuaciones de esa curva? Es x raíz de 1 menos x al cuadrado, con más menos, y la otra es, está acá, 2 menos, más menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Qué estoy diciendo? Esa curva tiene como coordenada de x, x, como coordenada y lo que me dé eso, y como coordenada z lo que me dé esto. ¿Sí? Es x y z. Así en principio estaría bien, pero en GeoGebra, porque ahora vamos a ir a GeoGebra, los x, y y z son variables importantes porque son los ejes coordenados. ¿Ah? Entonces, yo voy a, y esto es común hacerlo, voy a parametrizar un poquito mejor esto. ¿Qué quiere decir eso? Le voy a cambiar el nombre a x y le voy a poner t. Entonces, en vez de poner x, voy a hacer un cambio de letra. A las x les llamo t. ¿Vamos para qué? ¿Ah? ¿Qué estoy diciendo entonces? Que x es igual a t, que y es igual a eso y que z es igual a esto. Estoy diciendo que para cada valor de t que yo tome, ¿sí? Yo voy a tomar valores de t, cada valor de t me va a dar un valor de x, y z. ¿Ah? O sea, dándole valores a t, voy a obtener los valores de x y z que van a ser un punto en el espacio. Van a ser puntos en el espacio. ¿Me siguen con eso, no? Sí, profe. No es la única forma y no es la mejor, de hecho, esta, pero para no complicarla por ahora, lo vamos a hacer así. ¿Ah? Esto se llama parametrización trivial. ¿Por qué? Porque hice ese jueguito de cambiar la x por t. Hay otras un poquito más interesantes, ¿no? Pero es la más sencilla por ahora. Esa es la curva en el espacio, que ahora vamos a graficarla. ¿Ah? Y lo que quiero poner antes de pasar al GeoGebra es, si C es esta, yo puedo calcular la derivada de C. O sea, estoy derivando una función que tiene tres componentes. Y la derivación es más o menos fácil. Estoy derivando con respecto a t, porque mi variable es t. ¿Ah? La derivada de si x es igual a t, la derivada de t es 1. La derivada de t con respecto a t es 1. La derivada de esto no es ni más ni menos que esa que está ahí, pero en vez de x se llama t. ¿Ah? O sea, es menos t sobre más menos la raíz de 1 menos t cuadrado. O sea, ya las derivé yo. Nada más que lo que hice fue cambiar la x por t. Le cambio el nombre.
Entonces tengo esto que sería X, y Z. ¿Ah? Esta es la curva y esa es la derivada de esta. ¿Ah? ¿Cómo se forma la derivada? Por las derivadas de cada una de las componentes. ¿Ah? Miren, ahora me voy a pasar a GeoGebra porque quiero interpretar eso y quiero ver qué puedo hacer. Porque esa derivada, ¿para qué me sirve? ¿Ah? Eso es lo que quiero que veamos como idea. Me voy a pasar al GeoGebra. ¿Sabes GeoGebra ahí, sí? Sí, profe. Bueno, bien. Todo voy a poner la cuadrícula y voy a sacar el plano. Bueno, ahí tengo eso. Voy a empezar a graficar acá lo que tengo en el problema. Yo tenía un cilindro. ¿Sí? Ahí está el cilindro. ¿Ah? Y tengo un plano. El plano era z más i igual a 2. Bueno, entonces ahí tengo el cilindro y el plano. Se ve ahí incluso cuál es la intersección entre ese cilindro y ese plano. Es esa elipse que está ahí dando vuelta. ¿Ah? Entonces, las dos superficies cuando se cruzan, se cortan en esa curva, que es una elipse. ¿Ah? Yo lo que voy a hacer ahora es graficar esa curva, porque acá yo la veo en el grafiquito este, pero quiero graficar realmente ese contorno de esa curva. ¿Ah? ¿Y cómo grafico eso? Miren, lo voy a ampliar acá porque se ve, porque voy a escribir algo largo acá. Voy a poner curva. ¿Ah? ¿Cómo funciona esto? Yo tengo que la curva, miren, es esa que está acá. O sea, X vale T, Y vale eso y Z vale eso. ¿Ah? Eso mismo es lo que yo voy a ingresar en GeoGebra. ¿Cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto vale Z? ¿Ah? Entonces, me vuelvo para acá. Voy a poner curva. Primero pongo cuánto vale X, T. ¿Cuánto vale Y? Y vale, yo acá voy a usar, había raíz más menos, yo voy a usar raíz positiva para no complicarlo por ahora. Raíz de 1 menos T al cuadrado, coma. ¿Y cuánto vale Z? Z vale 2 menos la raíz cuadrada de 1 menos T al cuadrado. ¿Me siguen, no? ¿Hasta ahí? Profe, ¿y el más menos no tiene nada que ver acá? Sí, ya vamos a ver qué pasa con el más menos. Como yo no puse el más menos, me va a salir la mitad. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces puse cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto vale Z. ¿Ah? Y acá, bueno, esto es un poquito más de GeoGebra. Yo tengo que indicarle cuál es la letra que estaba, cuál es mi letrita, en este caso es T, y entre cuánto y cuánto la quiero hacer variar. Yo lo pongo y después lo vemos porque voy a decir que T vale entre menos 1 y 1. ¿Ah? Fíjense cómo GeoGebra, cuando yo puse eso, me escribió de una forma un poco más bonita, lo mismo que yo puse en el pizarrón. ¿Ah? Y fíjense lo que graficó. Me graficó la mitad de esa curva. ¿Por qué la mitad? Porque hice, es lo que dijimos recién, en vez de hice más o menos, hice solamente la parte positiva. ¿Ah? ¿Está bien, no? Sí, profe. Es el curva. ¿Ah? Si yo quisiera hacer la otra parte, miren, voy a poner duplicar, y lo que hago es cambiar el signo de esta. Es como que tomé el signo más arriba y acá pongo un menos, y si este es menos, acá se hace más. ¿Sí? O sea, ahí le agregué la otra parte. ¿Ah? Yo incluso podría ocultar ahora estos dos y me quedó esa elipse en el espacio, ¿lo ven, no? Sí, profe. Bueno, ahora, porque fíjense que hasta ahora esto es, yo voy a ocultar, déjalo. Sí, oculto esto para no molestar. Dejé una partecita nomás, ¿sí? Hasta ahora esto es solamente intersección de dos superficies y la curva.
quiero ver el tema de derivada. O sea, nosotros recién calculamos ahí en el pizarrón las derivadas. ¿Para qué? O sea, eso es lo que quiero ver. ¿Y cuál es la aplicación de esto? ¿No? Entonces, fíjense. Para que no se haga tanto lío acá, yo voy a borrar este así. Trabajamos solamente con ese pedacito de la curva, ¿sí? Porque no da tantas cosas. Borra. Miren, la curva, GeoGebra le puso A. O sea, A es como se llama esa curva. En GeoGebra es muy fácil derivar, pues yo pongo A', y ya me la derivó. ¿Ah? Aunque no parezca, acá está la derivada de esa. La voy a ocultar porque no quiero la gráfica de esa derivada, sino que quiero la derivada. O sea, la derivada de A se llama B. Bien. Vamos a hacer algunas cosas un poco más raras acá. Voy a poner un deslizador, se llama. Si yo pongo t igual a 1, ¿qué es un deslizador? Es algo donde yo puedo dar valorcitos. ¿Sí? Le voy a poner que ese t vaya entre menos 1 y 1. Damos eso el menos 1 y 1, pero... O sea, es algo que me va a hacer variar t. ¿Ah? Entonces, miren, si yo hago así, la curva A, que es la curva esa que está en el espacio, valuada en el puntito t, ¿qué hice con eso? ¿Lo ven al puntito ese que se mueve ahí en la función? O sea, estoy tomando un valor de t, valuándolo en la función A y me va a dar x y z. O sea, me va a dar un punto para cada valor de t. ¿Se ve, no? Sí, profe. Bien, entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a usar este concepto de derivada. Ahora quiero ver para qué sirve lo de derivada. Supongo que yo quisiera en ese punto A trazar un vector que sea tangente a esa curva en cada puntito que yo tome. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Ah? Digamos, y si uso el término tangente es porque tengo asociado el concepto de derivada. O sea que las derivadas parciales que yo calculé en el pizarrón, o que acá las calculé en GeoGebra, me van a ayudar a mí a poder trazar un vector que es tangente a esa función en cada punto. ¿Ah? Yo lo voy a hacer un poquito rápido acá y después lo analizamos, pero va a ser... miren, vamos a hacer un poco más fácil acá. Voy a hacer la curva B, que es la derivada, la voy a evaluar en t. No lo voy a ver a eso. Voy a trazar un vector hasta B, ¿sí? Y voy a trasladar ese vector al punto A. Vector U al punto A. Voy a ocultar este y está. Miren, yo tracé ahora un vector que es tangente a esa curva en cada punto. O sea, yo voy moviendo el puntito T y me va dando un vectorcito que es tangente. ¿Se ve el vectorcito ese así? Ese vector tiene como componentes la derivada de esa curva con respecto a t, o sea, las derivadas parciales que yo calculé. ¿Ah? ¿Se ve, no? O sea, Sí, profe. serían esas que están ahí en C', digamos. Claro, a ver, mira, ahora yo repaso un poquito, porque como hice eso rápido. A, esta que estoy acá, esa es la curva, ¿sí? Yo en GeoGebra después puse A', acá. Cuando pones A', él arma solo la derivada de esa curva, o sea, él derivó, ¿ah? Y a esa derivada le llamo B. O sea, A es la curva, B es la derivada. ¿Ah? Acuérdense que la derivada de una función es otra función. Yo acá no la oculté porque no la quiero, no me interesa la gráfica de la derivada. Me interesa la derivada para hacer algunos cálculos. Entonces tengo la curva A, su derivada es B. ¿Ah? Después puse un deslizador para poder poner el puntito que se mueve. En realidad ese deslizador me da valores de t, o sea, va variando t. Acá yo dice A valuada en t, o sea, la curva valuada en t, ahí me da un punto. Ese es el punto A que está ahí en el gráfico en 3 dimensiones que se mueve a lo largo de la curva.
¿Sí? ¿Y ahora qué hice yo? Fíjense, acá puse B de t. ¿Qué significa B de t? Es la curva B, ¿quién es B? La derivada de A, la evalué en t, o sea, no tomé la derivada en forma simbólica, sino que evalué la curva derivada en el punto t. Me da valores, ¿sí? Y después, ¿qué hice? Formé un vector usando ese punto, la derivada. O sea, es un vector formado por las componentes, son las derivadas de la función. Y lo único que hice fue ese vector, GeoGebra, digamos, grafica los vectores respecto al origen, lo trasladé al vector al punto A. ¿Sí? ¿Más o menos con eso? Claro, o sea, nosotros, o sea, hacemos las derivadas para después trazar tangentes a esa curva Claro. Sí, lo que yo estoy mostrando acá es que por qué hacemos esas derivadas. Porque en algunas aplicaciones, y esto va a salir un poquito más adelante, yo quisiera calcular un vector tangente a esa función para cada punto. Entonces, si tengo la idea de vector tangente, está en algún lado vinculada a la idea de derivada. Porque se acuerdan que la derivada de la función me daba, o sea, había una vinculación entre derivada y tangencia. ¿Ah? Entonces, yo lo que estoy diciendo es, estoy usando la derivada de esa curva para poder calcular un vector que es tangente a esa curva en cada punto. ¿Ah? Pepe, ¿cómo definís el sentido de ese vector que vaya a la izquierda en este caso? Es que no es que va a la izquierda, sino que a medida que, porque la curva, cuando t empieza a aumentar, la curva se dibuja para aquel lado, ¿sí? Entonces el vector va siguiendo, o sea, va tomando la dirección hacia el cual la curva se va generando. Ah, ¿Sí? perfecto, está. ¿Sí? Acá en este caso, en general esto se hace distinto, ¿no? Yo acá lo hice para no complicarlo tanto. Me quedó la mitad de la curva, porque tengo un problemita con el tema de la raíz, que es más menos. Y la otra cosa que no les dije acá, fíjense, cuando yo grafiqué la curva, dije, bueno, x vale t. Dame un segundo de poner acá. Eso que está ahí es x, vale t. Eso que está ahí es y, vale raíz, qué sé yo. Esto que está acá es vale z. ¿Ah? O sea, cuando uno grafica en GeoGebra una curva en el espacio es ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale y? ¿Cuánto vale z? A todas las pongo en función de otra letra, t en este caso. Después le indico a GeoGebra, ¿cuál es la letra que estoy usando? T. ¿Sí? Y tengo que indicar entre cuánto y cuánto se mueve t. Yo puse entre menos 1 y 1. ¿Por qué entre menos 1 y 1? Porque las raíces cuadradas, estas que están acá, las dos raíces cuadradas, el argumento de las raíces es 1 menos t cuadrado. O sea que si t vale más de 1 o menos de 1, esto se hace negativo y me da una raíz imaginaria. O sea, el dominio para t, o para estas funciones, es cuando t está entre menos 1 y 1. Si se fijan, tengo que sacar el mouse, cuando yo llego hasta ahí, el vector tangente desaparece. ¿Por qué? Porque en la derivada, cuando yo derivo esas raíces me quedan abajo. Y cuando t vale 1, la derivada se hace infinito. O sea, tengo una cuestioncita ahí con dominio, digamos, ¿sí? Sí, más o menos. Sí, profe. Profe, Sí, ahí dame un segundo. En general esto se hace de otra forma para hacerlo un poco más, hay otra forma un poco más picante para hacer esto, que no es usar t así directamente, sino parametrizar de otra forma, que es más general, sobre todo cuando hay circunferencia. ¿Ah? Pero ahora no lo hacemos porque es un tema de más adelante, va a salir en integrales. ¿Ah? Sí, dime. ¿el AT lo hace variar entre menos 1 y 1 por el radio del cilindro? Bueno, pero tiene que ver con el radio del cilindro, pero no es por eso, es por el tema del dominio de las raíces. La raíz se me hace negativa, en realidad el argumento de la raíz se me hace negativa para t mayores a 1 y a menos 1. Entonces, no me puedo ir de esos valores porque si no, no existe. No tienen valor esas funciones. ¿Sí? Gracias, profe. Pero sí, está vinculado ahí el radio. Si yo hubiera puesto un cilindro de radio 4, hubiera sido entre menos 2 y 2 y hubiera cambiado un poco, pero sí. Bueno, pero se ve la idea, digamos, de cómo yo tenía dos superficies, la intersección me da una curva, esa curva en este caso la pude calcular, porque era sencillo despejarla, eso lo hicimos en el pizarrón, y usando las derivadas
pude calcular un vector tangente a esa función en cada punto. Como para ver para qué sirve, porque si no es como que calculamos derivadas y bueno, ¿para qué? ¿Cuál es la idea de eso? Incluso si lo veo de ahí arriba, es como que se ve. Bueno, está divertido, digamos, ¿sí? Bueno, ¿dudas con eso? No, profe, creo que se entendió. Bueno, yo les tiro esto para que después lo revisen. O sea, yo entiendo que por ahí no tienen tampoco tanto tiempo, pero está bueno por ahí usar GeoGebra para estas cuestiones que son difíciles de hacerlas a mano, ¿no? Porro, ¿no? Ustedes en el práctico, cuando hagan esto, no van a hacer toda esa interpretación. O sea, desde el punto de vista del práctico, es encontrar esas derivadas, ¿sí? Y ahí las terminan. Pero yo quería mostrarles que para qué sirve o qué puedo hacer con esas derivadas. No es un cálculo, así como con Taylor, que vieron Taylor y lo vieron así medio como una fórmula gigante. Taylor tiene una aplicación, ¿tá? Vamos, yo paso el tema, ¿sí? Así seguimos avanzando. Derivada direccional. Direccional. Derivada direccional. La idea de derivada direccional ya habíamos visto un poquitito, había nacido cuando vimos derivadas parciales de interpretación geométrica. ¿Se acuerdan que la derivada parcial lo que me hacía era darme la tangente de la recta tangente, o sea, la tangente del ángulo que forma la recta tangente, ¿en qué direcciones? En la dirección del eje de las X y en la dirección del eje de las Y. Eso lo habíamos visto cuando vimos derivada parcial. Y alguien había preguntado, no me acuerdo en aquella época, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa si tomo otra dirección? Y esa precisamente es la idea de derivada direccional. ¿Ah? El desarrollo de cómo llego es medianamente sencillo, pero fíjense, todo lo acá es cortito, ¿sí? Yo digo, en realidad, tengo que empezar un poquito antes. Tengo una función de, supongamos, dos variables. ¿Ah? Se puede poner algo acá, pero... Si se acuerdan, el delta z, el incremento de z, nosotros hemos llegado, cuando vimos diferencial, a una expresión que tenía esta forma. Esto es, la derivada de z con respecto de x por delta x más la derivada de z con respecto a y por delta y más un infinitésimo por delta x más otro infinitésimo por delta y. Si se acuerdan de diferencial, estos dos términos, lo pongo acá, estos dos era el diferencial de z y estos dos que están acá eran los infinitésimos de orden superior. ¿Sí? Esa es la expresión para el incremento de z. ¿Por qué empiezo con esto? Porque quiero hacer la idea de derivada. Y derivada es el límite del cociente incremental. Ahí tengo una partecita. ¿Me siguen con eso, no? Sí. Sí, profe. Bueno, ahora miren. Vengo acá. Yo lo que voy a decir es, si tengo acá XY, Z es una función en el espacio, o sea que si la fibra es el eje de las zetas, esa función Z será una superficie flotando por acá arriba, ¿va? Por ahora no me interesa. Lo que yo estoy viendo en este gráfico, o en el plano, es el dominio. Entonces lo que voy a decir es, voy a tomar un punto, supongamos ese punto, al cual le damos P. ¿Sí? Y sobre ese punto voy a tomar un vector.
¿Por qué un vector? Porque quiero ver el tema de dirección. Y los vectores son cómodos, sirven mucho para ver este tema de direcciones. ¿Ah? Entonces, lo que yo estoy buscando es encontrar la derivada en la dirección de ese vector. ¿Ah? Ese vector le voy a llamar S. ¿Sí? Es el vector S. Tú te vas a usar en la letra de la punta. ¿Sí? Ese vector, si yo hago así una paralela acá, forma un ángulo, ¿sí? Que le puedo llamar gamma. ¿Ah? Ahora, yo puedo hacer que si acá yo tenía punto genérico X y punto genérico Y, tomar deltas que me den en ese vector. O sea, algo así. O sea, acá tengo X más delta X y acá tengo Y más delta Y. ¿Ah? Porque estoy siguiendo ese vector. Y a este segmento que está acá, le puedo llamar delta S. Es el incremento en la dirección del vector S. Si acá tengo X más delta X es porque este cateto será delta X, o sea, esa distancia es delta X. Y si esto es Y y esto es Y más delta Y, este cateto es delta Y. O sea, tengo un triangulito rectángulo donde los dos catetos son delta X y delta Y y la hipotenusa es delta S. O sea, delta S no es ni más ni menos que delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado, raíz cuadrada, o sea, por Pitágoras. ¿Ah? Bien, entonces, ahora, bien, porque en la idea de derivada es el cociente incremental. ¿Ah? Entonces, lo que voy a hacer es voy a usar, para formar el cociente incremental, ese delta S. O sea, voy a dividir acá todo por delta S. Si yo divido esto por delta S, tengo que dividir todos esos términos por delta S. ¿Ah? Entonces me queda así. Derivada de z con respecto de x por delta x dividido delta S. Más la derivada de z con respecto de y por delta y dividido delta S. Más epsilon 1 por delta x sobre delta S más epsilon 2 por delta y sobre delta S. Estamos ahí, ¿no? ¿Cómo? Yendo. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es aplicar trigonometría. Si yo me fijo en el triangulito rectángulo que está ahí, este cociente, ¿qué sería? Es cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y esa es la definición de coseno. ¿De qué? Del ángulo gamma ese que está ahí. Y acá pasa lo mismo. Delta I sobre delta S es cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa es la definición del seno de ese ángulo. ¿Ah? Y acá pasa lo mismo, coseno y seno. ¿Ah? Entonces, eso lo puedo reescribir ahora así. Va a ser derivada de z con respecto de x por el coseno de gamma más la derivada de z con respecto de y por el seno de gamma. Bueno, acá queda igual, más epsilon 1 coseno de gamma más epsilon 2 seno de gamma. Por eso, yo entiendo que en el práctico esto lo vieron hace mucho, cuando lo vieron parcial, aparece coseno y seno, ¿sí? Del ángulo.
Y hasta ahí esto todavía es cociente incremental. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es voy a tomar límite, ¿ah? Límite, para cuando delta S tiende a 0. Porque esa es la idea o la definición de derivada. Cuando delta S tiende a 0 de ese cociente incremental, delta S, a eso le llamo derivada parcial o derivada con respecto a o en la dirección de, y acá hay varias notaciones. Una notación es, estoy diciendo que estoy derivando a z en la dirección del vector S. ¿Ah? También se puede poner derivada de z con respecto al ángulo gamma. ¿Ah? O sea, indicando en qué dirección. ¿Y cómo queda? Cuando yo tomo límite para cuando delta S tiende a 0, obtengo derivada. Si se acuerdan, cuando delta S tiende a 0, significa que delta X tiende a 0 y delta Y tiende a 0. Estos dos, que son infinitésimos de orden superior, tienden a 0 mucho más rápido que esta parte. Entonces, estos dos se van, son despreciables con respecto a esto, y me queda directamente la expresión que ustedes vieron en el práctico, que es derivada de z con respecto a x por el coseno de gamma, más derivada de z con respecto a y por el seno de gamma. Y así es como yo calculo, en principio, porque ahora vamos a ampliar un poco más, la derivada de z en la dirección del ángulo gamma o en la dirección del vector S. ¿Sí? Bien? Sí, bro. La interpretación geométrica de esto la vamos a hacer en GeoGebra, no sé si hoy o el que viene, porque no va a haber el tiempo, pero si la digo en forma oral, sería, ¿qué me va a dar? La tangente del ángulo que forma la recta tangente a esa función en el punto P, pero en la dirección de ese vector S. ¿Ah? El gráfico, en la punta tiene un gráfico que no sé si se ve muy bien. Yo después en GeoGebra lo hago con algún ejemplo para que se vea ahí dónde está el angulito. ¿Ah? ¿Duda con eso? No, profe. Yo aquí puedo hacer un cambio y poner así también. Z con X por coseno de gamma más derivada de Z con respecto de y por coseno de, no sé, le voy a poner beta. ¿Quién es beta? Es ese ángulo que está acá. ¿Sí? Porque ese ángulo que está ahí, si yo extiendo, si yo el vector S lo extiendo, a ver, lo que estoy haciendo es que el seno, ¿cuánto vale en realidad? Fíjense, si yo tengo gamma, ¿cuánto vale beta? Vale 90 menos A menos gamma, porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Si este ángulo vale 90, y ese vale gamma, beta que está allá arriba no tiene más que ser 90 menos gamma. ¿Ah? Y el seno, o el coseno de 90 menos gamma es igual al seno de gamma. ¿Por qué lo pongo así? Porque esos dos valores son los cosenos directores de ese vector. ¿Se acuerdan? Es un tema de álgebra. A un vector yo lo puedo expresar en función de sus cosenos directores, o sea, el coseno de los ángulos que forman con los ejes, y eso se llama, son los cosenos directores del vector. ¿Ah? Esa es otra forma de calcular la derivada direccional. ¿Bien? ¿Sí? Sí, profe.
En los ejercicios uno va usando lo que le es más cómodo, ¿verdad? Yo no uso ningún método, pero ¿por qué? Porque si en el ejercicio me dicen calcula el z en tal punto y el ángulo, me dan como dato el ángulo, no me dan el vector, nada, me dan el ángulo y bueno, es más fácil usar esta. ¿Sí? O si me dieran los cosinos directores del vector, uso esto. ¿Ah? Si yo a esto lo quiero extender al espacio, ¿qué quiero decir? Que si tengo una función omega que tiene 3 variables, la idea es exactamente la misma, nada más que yo pierdo un poquito el sentido geométrico de esto, o la interpretación de derivada direccional, porque ahora no tengo una recta tangente, o sea, se me desdibuja la parte geométrica, pero si yo tengo un vector omega, una función omega de 3 variables, y tengo un vector en el espacio, yo puedo calcular la derivada de omega en la dirección de ese vector S como derivada de omega con respecto de x por el coseno de alfa más derivada de omega con respecto a y por el coseno de beta más derivada de omega con respecto a z por el coseno de alfa, beta, gamma. ¿Sí? ¿Y quién es alfa, beta y gamma? ¿O quiénes son estos cosenos? Son los cosenos directores de ese vector. Y se supone que eso, creo que lo saben calcular, digamos, ¿sí? O sea, dado un vector en R3, calcular sus cosenos directores. ¿Estamos con eso? O sea, se le agrega un coseno director más. Sí, en realidad se le agrega un término más, porque ahora tengo 3 variables, entonces tengo las 3 derivadas parciales, multiplicadas por los cosenos directores. Y esto yo lo podría extender a n variables, ¿no? Lo que pasa es que cuando me voy a, incluso acá 3 variables o más, se me empieza a ir la idea de geometría, porque ¿qué sería un vector en 5 dimensiones? Yo no lo puedo ni graficar. Pero que no lo pueda graficar no quiere decir que no lo pueda hacer. Yo podría inventar un vector con 5 componentes, ¿no? Así es, ¿no? Ahí no. Sí, profe. Por ahí uno tiene la idea de que el vector es la flechita y en el espacio o en el plano, pero en realidad un vector es una estructura algebraica o una estructura bien de álgebra, donde puede tener n componentes. ¿Ah? Nosotros acá en GEL tampoco no nos vamos tan raros, porque no nos interesa irnos a eso, pero digamos, tú podrías extenderlo a todas las maneras que quisieras. Borro acá, sí, más rápido, porque si no, no voy a pegar. Vinculado a esto, aparece la idea de gradiente. Gradiente es un tema que aparece ahora y va a aparecer más adelante también. Y es importante porque se usa mucho. O sea, se usa mucho. Lo aplicamos mucho acá en análisis. ¿Ah? ¿Qué es gradiente? Por ahora lo vamos a definir así. Como que el gradiente de la función z es un vector. ¿Sí? Un vector. Voy a usar esa notación así de vector. Cuyas componentes de ese vector son las derivadas parciales. Como estoy en caso de una función de 2 variables, voy a tener que el gradiente es un vector de 2 componentes, cuyas componentes son las derivadas parciales de esa función. Pero es importante que vean que es un vector. ¿Ah? No lo estoy sumando, es un vector. Se simboliza, y voy a poner esto porque saben que es un vector. ¿Ah? Ese simbolito que está ahí se llama nabla. Es una letra. ¿Sí? Ese tema de nabla y eso va a aparecer más adelante en otra cosa. ¿Sí? Pero por ahora, gradiente no es más ni menos que un vector cuyas componentes son las derivadas parciales. Acá, que tengo una función de 3 variables, es lo mismo. O sea, voy a tener que el gradiente de omega, y bueno, va a ser
la derivada de omega con respecto a x, la derivada de omega con respecto a y, y la derivada de omega con respecto a z. ¿Ah? Ese es el gradiente. ¿Duda con esto o no? ¿Vieron gradiente o no? Me parece que no lo vimos. No, Sí, profe. creo que no. Y Bueno, coseno director tampoco lo vimos, me parece. sí. Porque, bueno, ahora vamos a ver unas cosas. Porque derivada direccional está muy vinculado con esto. ¿Por qué salté gradiente? Porque hay una vinculación entre esto y esto, ¿no? O sea, por eso está No, el mismo profe, me parece capítulo. que sí lo vimos. ¿Qué? Me parece que sí lo vimos, gradiente. Bueno. Porque está muy vinculado a derivada direccional, por eso, o sea, juntos. Porque ahora vamos a ver qué relación hay entre esto y eso. ¿Ah? Pero lo importante es un vector. ¿Ah? El gradiente como vector tiene algunas propiedades importantes. ¿Ah? Y son importantes porque se piden en los ejercicios y toman, ¿sí? Así que agárrenla. La primera, miren, yo les pongo la propiedad y la vamos a demostrar. La primera propiedad dice que la derivada direccional en la dirección de un vector S, esto es derivada direccional, ¿sí? Se puede calcular como el producto escalar entre el gradiente y un versor un versor en la dirección de S. ¿Se acuerdan? Si yo tengo un vector S, vector cualquiera, en general ese vector no tiene módulo 1, ¿sí? No necesariamente tiene módulo 1. Un versor, que era un vector en la misma dirección del vector S, pero cuyo módulo sí es 1. Si yo hago el producto escalar, porque son vectores, ¿no? Esto es un vector y esto es un vector. Si hago el producto escalar entre esos dos vectores, el resultado es la derivada direccional. ¿Entiendes eso o no? Profe, ahí puso S sub 0. Sí, es una forma de decir, y si quieren acá lo aclaro, esto sería un versor Profe, en estos son dirección. propiedades de derivada direccional, no de gradiente. No, de gradiente. Son propiedades del gradiente, pero en este caso es una propiedad que me vincula gradiente con derivada direccional. ¿Ah? Porque de acá voy a sacar muchas conclusiones del gradiente, de esto mismo. Dice, ¿cómo demuestro? Porque yo acá lo puse así a lo rápido, pero ¿cómo demuestro eso? O sea, esto que acabo de poner ahí, ¿no? Repito, ¿no? Yo para calcular una derivada direccional en la dirección de un vector S, cualquiera, en vez de calcularlo como lo puse allá, con los cosenos director y toda esa historia, yo lo puedo hacer como el producto escalar entre esos dos vectores, gradiente y el versor. ¿Por qué? Porque si se fijan, miren, ¿cómo sería? Lo hago así. Gradiente. ¿Qué sería el gradiente? En el caso de una función z que tiene dos variables, para hacerlo con dos variables, ¿no? Sería derivada de z con respecto de x, derivada de z con respecto de y. ¿Ah? Producto escalar. Y acá, bueno, es una cuestión esta de álgebra. ¿Qué era un versor? Si se acuerdan de vectores y versores, yo no sé qué tanto se llevan con álgebra, ¿no? Pero supongamos, y lo hago de la origen para hacer más fácil. Si yo tengo un vector así gigante, este es S. ¿Ah? ¿Qué sería un versor? Y bueno, sería un vectorcito que está en esa misma dirección, pero, acá sería S sub 0, cuyo módulo vale 1, porque esa es la definición de versor. ¿Sí? ¿No hay con eso, no? Sí. Y si este ángulo que está acá es, bueno, le pongo, usamos recién gamma, le pongo gamma, ¿ah? No me interesa cuán grande es ese, ¿no? Me interesa, para calcular ese sub 0, cuánto vale los componentes de ese vector.
Porque ese sub 0 es un vector en 2 dimensiones, así que tiene 2 componentes. ¿Ah? ¿Y cómo podría calcularlo? La hipotenusa, o sea, el módulo del vector, vale 1, porque es un versor. ¿Ah? Entonces puedo plantear muy fácil cuánto vale gamma. Y bueno, gamma, cuánto valen los componentes de ese vector, o sea, el componente en la dirección de X y el componente en la dirección de Y. ¿Cuánto vale esa distancia? Y bueno, va a ser coseno de gamma por la hipotenusa, o sea, coseno de gamma. ¿Y cuánto vale la otra componente? Es el seno de gamma. ¿Sí? ¿No? O sea, si yo formo un vector cuyas componentes sean el coseno y el seno de ese angulito, me va a dar un versor en la misma dirección del vector S. ¿Bien? Sí, profe. O también podría haber puesto así: coseno de gamma, coseno de beta. ¿Y quién es beta? Es este que está acá. O sea, si yo formo un vector con los cosenos directores de un ángulo, me va a dar un vector unitario en la dirección del vector S. Acá está puesto como coseno director y ahí está puesto coseno y seno. ¿Ah? Entonces, ese sub 0, yo lo puedo poner acá como coseno de gamma, seno de gamma, supongamos que use coseno y seno. ¿Ah? O sea, estoy planteando el producto escalar de esos dos vectores. Y si ahora resuelvo el producto escalar, ¿se acuerdan? El producto escalar es este por S más este por S. Me llega, o sea, llego a esto, derivada de z con respecto de x por el coseno de gamma, más derivada de z con respecto de y por el seno de gamma. Y eso es lo mismo que teníamos recién cuando hicimos derivada direccional. O sea, llegué a encontrar que esto es la derivada direccional de la dirección de S. ¿Así, no? Sí, profe. Entonces, ahora les digo una conclusión también de esto. Una forma más sencilla y mucho más general de calcular derivada direccional es, si me dan un vector, yo calculo un versor, ¿sí? Hago el producto escalar de esos dos vectores y obtengo la derivada direccional. ¿Ah? Y fíjense, porque tiene sentido. En el sentido el vector S, yo lo estaba usando para ver dirección, no me interesaba si era muy grande o muy chiquitito. ¿Ah? Y eso es justamente lo que está pasando acá. Me dice que la direccional no depende en realidad de qué tan gigante sea el vector. Yo estoy tomando un versor porque me interesa solamente la dirección, no qué tan grande es. ¿Ah? ¿Duda con eso? Profe, ¿el versor siempre es 1? Tipo módulo 1. Sí, el versor siempre tiene módulo 1, y de hecho, fíjate acá. Mira, voy a borrar ahí arriba para no tener tanto ahí. Ese es el vector S, ¿no? El vector S sub 0 es el chiquitito. Yo dije que ese vector tiene como componentes X y Y, este de X y este de Y. ¿Sí? Si yo calculo el módulo de ese vector, ¿cómo sería el módulo de S sub 0? Es la raíz cuadrada de esto al cuadrado más eso al cuadrado, porque es Pitágoras. ¿Sí? Pero coseno al cuadrado más seno al cuadrado del mismo ángulo, eso vale 1. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. ¿Ah? O sea, ese vector tiene como módulo 1. ¿Es ahí? Sí, profe, gracias. Bien. Por ahí esto me confunde un poquito, pero cuando uno va a ejercicios es un poquito más fácil a veces. Porque, más que meterme con el tema de cosenos directores, ¿se acuerdan que, esto es un poco más de álgebra, ¿no? Pero un versor se puede calcular muy fácil como haciendo el vector y dividiéndolo por el módulo de ese vector. Si yo un vector lo divido por su módulo, si ese vector S lo divido por el módulo, lo que hago es acortarlo hasta ahí, y lo que hice fue normalizar el vector.
ahora tiene módulo 1. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Luego así, z igual, para hacer un ejercicio sencillo, ¿no? X cuadrado más y cuadrado. El punto, generalmente los ejercicios de derivada direccional se suelen dar en un punto, el 1, 2. ¿Ah? Y voy a poner que el vector S, para hacerlo fácil, es el vector 3, 4. ¿Ah? A veces se pone así, o a veces se pone 3i más 4j. ¿Ah? ¿Se acuerdan de la notación de IJ? Los versores IJ. Entonces, este ejercicio me estaría preguntando a mí, ¿cuánto vale la derivada direccional en la dirección del vector S en el punto P? ¿Ah? Como ejercicio sencillo, ¿no? Entonces, me fijo, el vector S es componentes 3, 4. Está claro que ese no tiene módulo 1, o sea, no es un versor. Si ese vector yo lo grafico, y bueno, va a ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vamos por ahí. Ese es el vector S. ¿Ah? Acá tengo 3 y acá tengo el 4. ¿Cómo calculo un versor? O sea, un vector chiquitito acá abajo. Ahí. Y bueno, hago así. S sub 0, el versor, quedó medio junto la S con el 0. S sub 0 va a ser igual a 3, 4, ese es el vector, dividido cada componente por su módulo. Acá lo hice a propósito, ¿sí? 3, 4. Si los gatos son 3 y 4, ustedes creo que ya saben, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz cuadrada, esto me da 5 como módulo. Entonces, si yo divido a los componentes del vector por el módulo del vector, obtengo un nuevo vector cuyo módulo es 1 ahora. ¿Sí o no? Ahí está sacando los versores, profe. Claro, ese es un versor. Ah, listo, listo. Gracias. Y si se fijan, miren, a ver, por ahí confunde las letras, ¿no? Este es el vector S, ¿sí? 3, 4, yo lo grafiqué ahí. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz cuadrada me da 5, o sea que esta hipotenusa vale 5. ¿Ah? Esto vale 4 y esto vale 3. Sería un triángulo rectángulo de 3, 4 y 5. ¿Ah? 3 quintos no es ni más ni menos que hacer adyacente sobre hipotenusa, o sea, esto es el coseno de ese ángulo que está ahí abajo. Y 4 quintos no es ni más ni menos que hacer opuesto sobre adyacente, o sea, es el seno de ese ángulo. O sea, todo lo que estoy mostrando es todo lo mismo. O sea, esto lo puedo interpretar como coseno y seno, o directamente me olvido de coseno y seno y son los cosenos directores de ese vector, o es la normalización de ese vector, o sea, es un versor. Me sigo como que está todo junto, digamos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? El vector S. Obtuve un versor. ¿Ah? Quiero calcular esa derivada direccional. ¿Ah? Voy a calcular el gradiente. Para este ejercicio, el gradiente va a ser un vector formado por las derivadas parciales. Derivada parcial respecto de x, 2x. Derivada parcial con respecto a y, 2y. ¿Ah? Está claro que acá esta función es muy sencilla, entonces las derivadas parciales son muy sencillas. Si fuera más complicado, sería más complicado. Pero... Ahora, esto es el gradiente genérico, porque no lo evalué en ningún punto. Tengo x y y por ahí dando vuelta. Entonces, yo podría hacer, dame ahora el gradiente en el punto P del ejercicio. O sea, tengo que reemplazar acá adentro el valor 1, 2. Me van a quedar 2 y 4. Porque 2 por 1 es 2 y 2 por 2 es 4. O sea, tengo un vectorcito que es 2, 4, y ese es el gradiente de esa función en ese punto. Entonces, la derivada direccional en el punto P, en la dirección de S, de acuerdo que está ahí, lo que estaba acá, lo puedo calcular como producto escalar del gradiente por el versor.
Y esto no es, o sea, esto es esto por esto más esto por eso. Va a ser 2 por 3 quintos más 4 por 4 quintos. ¿Ah? Esto va a ser 6 quintos más 4 por 4, 16. 6 quintos más 16 quintos son 22 quintos. Ese sería el resultado del ejercicio. ¿Bien? Profe, yo no entendí, o sea, ¿por qué ese es el versor? Tipo, si no da módulo 1. Sí, da módulo 1. Mira. Voy a borrar acá. La pregunta es buena, o sea, pero esto viene de álgebra, ¿no? Este vector no tiene módulo 1. De hecho, miren, si yo hago el módulo de ese, tú lo hice rápido acá, ¿no? Pero ¿cómo calculo el módulo del vector S? Y va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Ah? S. Esto es 9, 16, 25, esto da 5. ¿Ah? O sea, el vector S no tiene módulo 1, no es versor. Ahora, si yo calculo el módulo del S sub 0, le pongo un simbolito vector ahí. ¿Quién es S sub 0? El mismo que S, nada más que lo dividía las componentes por el módulo de S, 5. Me queda algo así ahora, miren. 3 quintos al cuadrado más 4 quintos al cuadrado. ¿Ah? Y eso va a quedar raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9 sobre 25 más 16 sobre 25. Y 9 más 16 es 25, o sea que me queda raíz cuadrada de 25 sobre 25, y eso da 1. ¿Está ahí? Ah, claro, O sea, claro. esto viene de álgebra, ¿no? O sea, si yo un vector lo divido, o a cada componente del vector, la divido por el módulo del vector, obtengo un versor en la misma dirección de ese, pero cuyo módulo ahora es 1. Eso siempre así. O sea, que ese 3 quintos y 4 quintos son los componentes del versor y cuando saquemos el módulo, ese módulo es 1. Claro, acá no lo había hecho el módulo 1 porque no me interesa, pero sí, ahí demostré que ese vector tiene módulo 1. Entonces, yo lo que hago es al vector S lo divido por el módulo que él tiene. Entonces obtengo un versor. ¿Para qué quería el versor? Porque para calcular la derivada direccional me hace falta el versor. ¿Está bien? De una, profe, sí, gracias. Bueno, y este ejercicio me da 22 quintos. ¿Qué quiere decir 22 quintos? Eso no lo vimos, o sea, no hicimos el gráfico, lo vimos en GeoGebra, pero no tengo tiempo de hacerlo ahora. Es la tangente del ángulo que forma la recta tangente a esa función en ese punto, pero apuntando en la dirección de ese vector. ¿Ah? Eso lo vamos a ver con GeoGebra porque es medio complicado hacer el gráfico. ¿Ah? Y no nos queda tiempo ahora porque son las 20. Quiero terminar con una propiedad más y la cerramos ahí. ¿Dudas con el ejercicio? No, profe, se entendió. Bueno, miren, borro acá y quiero terminar una propiedad más. Porque está vinculada con esto. O dos propiedades más que están vinculadas ahí. Entonces, importante como propiedad 1, esta. Que la derivada direccional la puedo calcular como producto escalar de esos dos vectores. ¿Ah? Ahora, miren eso. Si se acuerdan de álgebra, vamos a empezar a mezclar mucho con álgebra nosotros, ¿no? Si se acuerdan de álgebra, el producto escalar se calcula así como hicimos acá, con los componentes de los vectores, o tú podías hacer esto, ¿no? Ese es ese producto escalar. Si se acuerdan, el producto escalar se puede calcular así como el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo entre esos dos vectores. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Sí, profe. Sí, profe. ¿Se acuerdan que el producto escalar se puede calcular operativamente así? O era el módulo de este por el módulo de este por el coseno de ese ángulo.
Guarda con ese ángulo, porque por ahí confunde, porque tenemos otros ángulos dando vuelta, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? El vector gradiente, supongamos acá, será este. ¿Ah? El vector S sub 0 podrá ser este. Y si quiero lo hago un poco más complicado, vamos a decir, este es S y este es S sub 0. O sea, en el ejercicio, acá yo tengo el ángulo gamma. ¿Quién es el ángulo gamma? El ángulo que forma el vector S del ejercicio, el que vimos recién. Alfa, para producto escalar, es el ángulo entre los dos vectores que estoy viendo acá. O sea, si eso es gamma, alfa, que ahí lo llamé alfa, es ese vector, ese ángulo. ¿Ah? Bueno, y acá salen algunas cuestiones. Miren, ¿cuánto vale esto? Uno. 1, porque estoy diciendo que es el módulo de ese vector. Y ese vector es un versor. O sea, ese vector tiene módulo 1. O sea que me viene quedando así ahora. Módulo de gradiente por coseno de alfa. ¿Sí? Es eso que está ahí. Bueno, pongo acá. Mod es gradiente por S sub 0. Pero ese producto escalar, yo recién demostré que no es ni más ni menos que la derivada direccional. O sea, la derivada direccional es ese producto escalar. Y ese producto escalar lo puedo expresar de esa forma y pude simplificar un poquito. ¿Ah? ¿De dónde? Miren, yo voy a copiar lo mismo, pero quiero sacar ese del medio. O sea, yo digo que la derivada direccional es el módulo del vector gradiente por el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Y de aquí voy a sacar dos conclusiones que son importantes, o sea, se toman. Primero, ¿qué significa multiplicar un número por el coseno de ese ángulo? Esto es de álgebra. Si yo acá trazo una perpendicular así, o sea, tengo acá 90 grados, ¿ah? ¿Qué sería ese producto? Es hipotenusa por el coseno del ángulo. ¿Ah? Hipotenusa por el coseno del ángulo me está dando esto que está acá, hasta acá, esa medida. ¿Me siguen aquí, no? Profe, disculpe, ¿lo puedes repetir? Sí, esto es más de álgebra, o sea, si yo multiplico, esto se llama proyección o proyectar. Si yo un vector a su módulo, a ese valor, ¿no? Lo multiplico por el coseno de ese ángulo, porque fíjense, ¿cómo se define el coseno? Coseno de alfa, o coseno es adyacente sobre la hipotenusa. Así se define coseno. ¿Ah? Yo acá tengo, fíjense, esa hipotenusa la pasé para estar multiplicando. O sea, estoy diciendo que el cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. O sea, si yo multiplico la hipotenusa por el coseno de ese ángulo, me va a dar el cateto adyacente de ese triángulo rectángulo. ¿Sí, no? Sí, profe. Sí. Que eso está ahí. Y eso es la derivada direccional, porque lo dice ahí. O sea que, primera conclusión es, la derivada direccional es igual a la proyección del gradiente sobre el vector S. Esto va a proyectar. O sea, lo que estoy haciendo es descomponer eso en dos componentes, aquí hice una sola. O sea, si yo proyecto el vector gradiente sobre el vector S, obtengo la derivada direccional, que es esa. O sea que yo acá en este grafiquito puedo marcar que esa longitud que está hasta acá es la derivada direccional de S en dirección de S. ¿Así? Más o menos con esa. Sí, profe. Sí, Y profe. ahora viene que esta no es tan importante porque no la uso tanto, pero sí ahora viene la importante. Y con eso terminamos. ¿Sí?
a ver, yo tengo una función, ¿tá? Le calculo el gradiente y me dio eso. O sea, el gradiente no varía. Si yo varío el punto, sí, pero si yo calculo el gradiente y lo valoro en un punto, me da ese vector. Ese está fijo ahí, no se mueve. El vector S es el vector del ejercicio. O sea, me dicen calcular la direccional en esa dirección, en esta dirección. Este es variable porque depende del ejercicio, ¿tá? O sea que, si ese vector S yo lo hago variar, para ir cambiando el ejercicio, ese angulito alfa puede ser más grande o más chiquitito. ¿Ah? ¿Qué pasa si el ángulo fuera 0? Si el ángulo fuera 0, el coseno de 0 vale 1. O sea, coseno alcanza su máximo valor en 0. ¿Sí? Porque el coseno va entre menos 1 y 1, ¿sí? Porque es función coseno. Cuando el ángulo vale 0, el coseno vale 1. O sea que esto me queda 1. Yo lo pongo acá, que si alfa es 0, coseno de alfa vale 1. Y por ende, la derivada direccional me queda igual al módulo del gradiente, porque esto se hizo 1. Si el ángulo no fuera 0, ¿sí?, el coseno de ese ángulo va a valer 0, algo. Y 0, algo, por eso me da un valor menor. ¿Qué quiero decir con todo eso? Es que la derivada direccional más alta, el valor más grande, lo voy a encontrar cuando el vector S apunte en la misma dirección que el gradiente, porque en esa dirección el alfa vale 0. ¿Estás ahí? Sí, profe. O sea que, valor máximo. El máximo valor que puede tomar la derivada direccional es el módulo del gradiente. O sea, yo en ese punto puedo tomar infinitas direcciones. Para cada dirección me tendré un valor de derivada direccional distinto, porque voy cambiando el vector S. Si yo me pongo en la misma dirección del gradiente, la derivada direccional se hace máxima y tiene como valor el módulo del gradiente. ¿Bien? ¿Puede repetirlo, profe? Sí. El vector S puede ir cambiando de dirección. Eso es el ejercicio. ¿Ah? Pero, si el vector S estuviera en la dirección del gradiente, o sea, coincide en dirección con el gradiente, entonces el ángulo alfa vale 0, no hay separación entre los dos vectores, y el coseno de 0 vale 1, o sea que la derivada direccional me queda directamente esto. Entonces, el gradiente apunta, como dirección, en la dirección donde la derivada direccional toma su máximo valor. ¿Y cuánto vale la derivada direccional máxima? El módulo del gradiente, porque el coseno vale 0, el coseno de 0 vale 1. O sea que si a mí me preguntan, ¿cuánto vale la máxima derivada direccional? ¿Cuánto vale la máxima? Es el módulo del vector gradiente. ¿Y en qué dirección está la máxima direccional? En la dirección del gradiente. ¿Sí? Profe, Sí. ¿pasa lo mismo si el ángulo es 180 en vez de 0? Bien, y ahí vamos con esas complicaciones, pero sí. Lo que dice es cierto. Entonces, yo digo que si este vector S va variando, voy cambiando la derivada direccional. Si el ángulo vale 0, obtengo la máxima. Pero, si me pongo en 180 grados, o sea, el gradiente va para allá y el vector S va en la misma dirección, pero en sentido contrario, 180 grados, el coseno vale menos 1, entonces obtengo la mínima. ¿Ah? Porque si allá es la máxima, cuando el coseno valga menos 1, me va a dar la mínima. ¿Sí? Y, esa es otra propiedad, si yo me paro en 90 grados, o sea, en forma perpendicular al gradiente, bueno, hacemos uno por ahí, o ahí, si alfa vale 90 o 170, el coseno vale 0. O sea, me dicen qué dirección
la derivada direccional se anula o me da 0. ¿Sí bien? Sí, profe, estoy escribiendo. Bueno, O sea que cuando alfa vale 180, el coseno es -1, que sería el valor mínimo. Y cuando claro. alfa vale 90 o 170, el coseno del ángulo es 0, o sea que se anula. Claro. Entonces tengo, en la dirección del gradiente, la derivada direccional se hace máxima. En la dirección contraria se hace mínima. ¿Y ese mínimo cuánto vale? Bueno, vale lo mismo que el módulo del gradiente por -1. O sea, si la derivada direccional en aquella dirección vale 8, acá va a valer -8. Y a 90 grados y a 270 o a 90 y -90, que es lo mismo, vale 0. ¿Ah? Y esto, Profe. fíjense, sí. Perdón, y ahí quedaría tipo la derivada, o sea, ahí vio que escribió ese tipo de ecuación ahí en el del valor máximo, claro, ahí quedaría el módulo del gradiente de z por -1 cuando sea 180. Claro. ¿O cómo se- Sí, porque en realidad la genérica es esta. Yo acá puse si alfa es 0 vale eso, pero si alfa es 180 me va a dar menos, va a quedar un signo menos. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, y acuérdense, o sea, yo acá lo veo en 2 dimensiones, pero esto lo puedo ver a 3 dimensiones y acá está lo del gradiente. O a más dimensiones. Yo acá también me independizo un poquito del tema de geometría. Yo estoy diciendo que una derivada direccional en la dirección de un vector que tenga n componentes, la puedo calcular como el producto escalar del gradiente de esa función por un versor en la dirección que me dieron. ¿Tá? Entonces acá no me interesa si esto tiene 5 componentes, por ejemplo. ¿Sí bien? ¿Vamos? Dos, una pregunta. Sí. ¿A partir de dónde empieza la segunda propiedad, por así decirlo? Bueno, no está, en la punta tienen como una sola propiedad todo esto. ¿Ah? Esto, o sea, demostrar eso, y de ahí salen esas conclusiones. ¿Ah? No hace falta que sepan como primera propiedad, segunda propiedad o tercera propiedad. ¿No? Pero en el apunte, por ejemplo, como lo tienes en el apunte de Mondor, por lo menos, tienen esto con el tema ese de la proyección y como consecuencia de eso salen estas conclusiones. ¿Ah? Listo, listo. Me falta ver otra, pero cortamos acá porque no veo. Yo creo que ustedes tienen administración ahora, no sé qué hora es. Son las 1:30, sí. Bueno, ¿dudas? Dos. No, profe, creo que todo bien. ¿Qué me falta? Me faltó ver la interpretación geométrica de esto, que lo vamos a hacer en GeoGebra, porque hay que hacer un gráfico un poco más complicado, y me falta ver otra propiedad, que Profe, igual tiene el apunte, digamos, pero... Bueno, nos una vemos el... consulta. Dime. ¿Para cuándo sería el parcial para lo que está en el planeamiento? Sí, va después de las vacaciones, creo. Está, gracias. Nada. Nos vemos el viernes. Bueno, chao, profe, nos vemos. No, profe. Nos vemos. Bien. Que tenga buen fin de. Éxito No, igualmente. gracias. Chau, chau. Nos vemos.